Para grabar. Estamos grabando, estamos al aire. Sí, estamos al aire, Tulio. Ya, perfecto. Creo que estoy listo. ¿Ya? ¿Ustedes cómo están? ¿Estamos ok ya? ¿Estamos ok para partir? Veo su chat, por favor. ¿Se va a compartir pantalla? Ya, ya ahora sí. Chat. Participantes, chat. Estamos. Ya, muy bien, perfecto. Igual somos más, así que espero que los demás puedan interactuar conmigo también. Ya, insisto, Mahoma no. Ya. Bueno, Williams, esperemos que de alguna manera podamos retomar aquí un poquito lo que sea que pase. Bueno, tratemos de salir a flote lo que mejor se pueda y lo antes posible. Voy a cerrar esta cuestión. Y ya estoy. Acceso a todo. Sigue llegando gente, ¿eh? ¿Será la hora? Sí, realmente sigue llegando gente. ¿La Cami habrá llegado hoy día? Sí, llegó la Cami. ¿Cómo estáis, Cami? Te voy a dar privilegios de confianza. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Buenas Bueno, bien tardes. igual. Qué Sí. bueno. Ya, te encargo entonces que puedas hacer el ingreso de las personas, ¿ya? Por favor, para poder Claro. partir la jornada, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, como les decía yo hace un rato, tenemos una jornada un poco compleja, no por los contenidos en sí, sino que porque realmente son varios. Entonces, voy a tratar de hacer bien escueta la explicación y ojalá que vaya más o menos al callo, pero de todas maneras, les dejé ahí algunas herramientas en la presentación que modifiqué para que a lo mejor ustedes se puedan de alguna manera ayudar un poquito de los contenidos o de los relatos que salen ahí. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque de todas maneras puede ser que hoy día nos enfrentemos a una jornada en la que yo me pase un poquito, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos esto entonces, no tengo conectado la pizarra, ya, tenemos nuestros objetivos de hoy día. Lo principal es preocuparnos un poco del comprender el funcionamiento de algunas expresiones que tienen que ver con el potencial eléctrico, la corriente y la resistencia. Eso a grandes rasgos, ¿ya? Porque de todas maneras, para poder llegar a esos tres, tenemos que pasar por varias otras ideas, ¿ya? Así que, insisto, nos queda un camino más o menos largo. Discutir los alcances de estas expresiones, discutir simplemente quiere decir ojalá conversarlo, ¿ah? Y algunos de ustedes o algunas de ustedes que me puedan dar alguna impresión, siempre es buena idea para poder complementar un poco las ideas que yo les vaya mostrando. Y relacionar algunos de estos contenidos con un objetivo casi principal que tiene que ver con el entender la ley de Ohm. Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Las personas que estén ya en PIRDE, que son del orden de 30, bueno, obviamente si es que pueden compartir conmigo, me van diciendo más o menos cómo vamos avanzando, ¿ya? Porque estoy mirando aquí su comprensión, ¿ya? Veo que tenemos buen feedback, parece que se entendió todo perfecto respecto a los objetivos, ¿ya? Bastante bien. Miren, una motivación para el día de hoy que espero que pueda ayudar un poquito, ¿eh? Y ojalá lo podamos resolver al final de la jornada. Dice, bueno, ¿por qué las aves pueden posarse en un cable sin electrocutarse? Esa es una tremenda pregunta y creo que, bueno, si bien la invitación es a que puedan responderlo dentro de PIRDE, sería fantástico que de alguna manera lo pudiesen hacer, pero no le vamos a dar tanto tiempo todavía, porque acuérdense que, bueno, estoy con el tiempo un poco limitado, así que si me pueden dar el feedback ahí, sería, pero fantástico. De lo que voy viendo, que veo que se han involucrado harto con esto, voy a leer un poquito. Perfecto. Dicen por aquí que en ningún momento tocan la tierra, entonces les permite, por ejemplo, tocar los cables sin que pase corriente a través de ellos. Bueno, interesante. Alguna de las respuestas. A lo mejor los pájaros están envueltos en alguna película como aislante. Muy bien, interesantísimo. ¿Ya? Son cosas muy, muy interesantes. ¿Ya? De las cosas que han... dicen que el cable tiene protección. Ya, bueno, puede ser una alternativa. ¿Ya? Bueno, lo dejo ahí bailando, lo vamos a conversar al final de la jornada, pero bueno, quiero invitarlas a esto. ¿Ya? A esto. Vamos a dejar esa primera pregunta como una, insisto, una motivación
y vamos a avanzar en la clase para ver si es que podemos llegar a responderle. ¿Ya? Bueno, lo primero que me corresponde para el día de hoy, miren, yo sé que esto no está dentro ¿cómo se llama esto? Del itinerario, por así decirlo, que me sugirieron, pero sí es importante que lo entiendan. Un campo eléctrico uniforme es un campo clásico en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, puras rectas, ¿ya? Y que definen el campo, voy a ponerlo así. El problema es que, como nosotros podemos ver bien, una partícula cargada, que vamos a pensar que es una partícula con signo más o carga más, es curioso, pero no puede generar un campo de estas características, porque su campo es radial. Entonces, para los estudios que vienen ahora en un ratito más, nosotros tenemos que entender este campo. ¿Y cómo demonios se genera ese campo? Precisamente con lo que estoy dibujándoles aquí. Estas son dos placas que vamos a llamar después placas paralelas. Bueno, más adelante incluso lo vamos a llamar un capacitor, ¿ya? Eso lo dejo ahí anotado porque es parte de la materia futura. No es el objetivo de hoy, pero se los dejo anotados ahí. El capacitor son estas dos plaquitas, ¿ya? Y estas plaquitas están compuestas de átomos, así que obviamente, bueno, así como todas las cosas, comillas, tenemos un set de átomos acá. Y este set de átomos de acá, que están alineados o arreglados linealmente, van a tener carga positiva. Y en cambio, los otros átomos que están en la parte de acá, van a dejarlos todos con carga negativa. Como ustedes bien saben, y como vimos de alguna manera en las clases anteriores, el campo eléctrico sale de las positivas y entra en las negativas. Entonces, en el interior de estas placas, se forma un campo como el que yo les estaba mostrando. Un campo que vamos a decir uniforme, ¿ya? Uniforme y aproximadamente constante, ¿ya? La pregunta del millón es, ¿se entendió lo que acabo de explicar aquí? Eso es todo lo que me interesa que sepan. Un campo uniforme y constante, ¿cómo se forma? ¿Sí? Tenemos buen feedback, parece. Ya. En Zoom parece que vamos bien. Alison. Ya, Alison ahí tiene una consulta. Ya, acuérdate, Alison, que aquí solamente el objetivo es saber cómo se forma un campo así, como con líneas paralelas. Porque si fuese por una carga positiva, esas líneas no se... Bueno, estarían todas en distintas direcciones. ¿Cachai? Entonces, como yo les decía acá, si tú pones en un material, un metal podría ser, que dejas todas las cargas positivas así alineadas como en línea, y todas las negativas en un lado, en uno arriba y en uno abajo, entonces tú puedes generar un campo eléctrico que vaya de la positiva hacia la negativa. Y eso genera un campo más o menos uniforme y constante. ¿Mejor? Eso es todo. Es solo una mención. Por eso te digo, esto es como rapidito, bien sencillo, no mucha complicación. ¿Ya? Ahí sí. Perfecto. No, no te preocupes. Si estamos aquí, insisto, soy el profe, así que tengo que saber adaptarme de alguna manera. ¿Ya? No, nos vamos a meter con química, así que no te preocupes. Si aquí esto es parte de la química tal cual. Ya, avanzo. Veo que también en PRIDEC tenemos buena aprobación. Ya, aquí, pregunta para la clase rapidito. Llamemos la partícula positiva, partícula neutra y partícula negativa. Entonces, repasando un poco la clase anterior, ¿hacia dónde se deberían mover estas partículas, chiquillos, chiquillas? Estoy atento al chat y estoy atento a PRIDEC, donde ustedes quieran escribir o donde ustedes quieran relatar. Ya, esto es rapidito, no más de un minuto. Las tres, por favor. Sí, cualquiera de las tres. O las tres. Ya. Positiva para abajo, negativa para arriba, neutra se queda quieta. Positiva para abajo, negativa para arriba. Ya, me gusta, buena respuesta. Neutra se mantiene, dicen ahí, perfecto, súper bien. Ya, la negativa baja. Ya. Ok. Supongo que la positiva sube. Ya, los demás, las demás. Vamos a preguntar algo más fácil, parece. A ver. Todos al unísono entonces, chiquillos, chiquillas. Ya, la positiva, la verde, ¿hacia dónde se mueve? Arriba, abajo se queda. Ya, perfecto. Muy bien. Y voy a asumir entonces que si tienen eso como respuesta es porque entienden que la negativa va para el otro lado. Ya, entonces me voy a quedar con eso. Fíjense, voy a hacerle clic aquí un poco a la presentación para que me muestre un poquito los vectores. Ya, ahí están las respuestas correctas. Acuérdense que una partícula positiva se mueve en la dirección del campo eléctrico, así que necesariamente si el campo va para abajo, que el campo es el morado, ya, la partícula positiva se mueve hacia abajo. Y la partícula negativa, por supuesto, sigue la regla contraria, por así decirlo. ¿Ya? Esto es relevante para lo que vamos a entender hoy día.
Así que por eso me preocupé de ponérselos acá. ¿Ya? Bueno, en fin, vamos a conversar un poquito de lo que es energía potencial eléctrica, y que se me apagó este monitor. Ahí está, perfecto. Energía potencial eléctrica, y como toda energía, perdón, Cata Pérez, ¿las líneas son del campo eléctrico? Sí, bueno, sí, bueno. De hecho acá. La neutra, buena pregunta, Vicente. La neutra se queda, ¿ya? Porque acuérdate que la neutra, al no tener carga neta, de alguna forma, no es, por así decirlo, ¿cómo se dice esto? Afectada por el campo, ¿cachai? Ahora, si tú pusieras una cosa, aquí es donde la cosa se pone entretenida, ¿eh? Voy a poner un ejemplo un poco más elaborado. Si ustedes tuviesen, por ejemplo, una célula aquí, ustedes saben que las células tienen cargas dentro, pues iones dando vueltas, sodio, potasio y lesera. Entonces, y eso como son fluidos, andan dando vueltas por todos lados. Aquí tenemos más, menos, etcétera. Y el interior celular parece que, si mal no recuerdo, es ligeramente negativo, ¿cierto? Bueno, si hubiese sido ligeramente negativo, se habría ido para arriba en este caso. Pero si pensamos en una célula neutra, por ejemplo, lo que pasaría aquí, con estas cargas que están dando vuelta, es que se polarizarían. Entonces, en este caso, si es que es neutra nuestra célula, y al ponerle un campo eléctrico, entonces sus iones negativos se van para arriba y sus iones positivos se van para abajo. Y entonces tenemos una célula, por así decirlo, media polarizada. Eso ocurre y se usa harto porque precisamente al ponerle un campo eléctrico intenso a las células, hay partículas o iones que salen volando. Si uno pone un campo lo suficientemente intenso, salen volando ciertas cuestiones. Y entonces uno puede hacer que la membrana, o la membrana celular en este caso, se vuelva permeable. ¿Ya? Ahí como para que lo tengan dando vuelta, porque en realidad esto se utiliza bastante como para... tenemos una pregunta aquí. Muy bien. Se utiliza bastante para la cuestión de tratamiento de alimentos. Alison, cuéntame. Profe, pero en la imagen anterior, el campo no debería haber ido hacia la placa positiva entonces, en vez de hacia la negativa, en esa. ¿Ya? No, en este caso acuérdate que por definición, al poner, por ejemplo, una partícula de prueba acá, podríamos poner un Q sub 0, ¿ya? Las cargas positivas la empujan hacia acá, ¿cachai? Y las cargas negativas la atraen. Así que por esa simple definición, nosotros sabemos que el campo en este caso, por tener una partícula de prueba positiva, siempre va a ir hacia abajo, por lo menos en esta configuración. ¿Sí? Pero va hacia abajo porque el campo la empuja hacia abajo o porque la placa negativa la atrae, o ambas juntas. No, es porque nosotros pusimos una partícula de prueba positiva, ¿cachai? Y las partículas de prueba positivas, en este caso, las positivas de arriba la empujan, ¿cachai? Y esa flecha define hacia dónde va el campo. No hacia dónde se mueve necesariamente, porque aquí esto es un vector, por así decirlo, es como el vector de interacción, ¿cachai? Entonces, esas flechitas que apuntan hacia abajo son por culpa de que nosotros probamos el campo con cargas positivas, ¿cachai? Pero ahí no hay partículas en estricto rigor. ¿Mejor o no? Ya, ahí está ¿Sí? mejor. O más o menos. Gracias. Sí. Ya, ok. Ya, me dicen por aquí es algo así como un dipolo inducido. Sí, efectivamente, Miguel, con el tema de la célula. La distancia entre las placas cargadas, mientras más pequeña, más grande el campo. Sí, efectivamente, Anaís. Efectivamente, si las placas están más juntitas, la intensidad del campo es mayor. ¿Ya? Porque, bueno, obviamente aquí hay como que se te arrancan líneas de campo, por así decirlo, para afuera. ¿Cachai? Entonces, mientras más juntas están, menos de esas líneas se te arrancan. Entonces tienes más líneas de campo. ¿Ya? Bueno, voy con nuestro primer problema. La energía potencial eléctrica. Se le llama potencial eléctrica precisamente porque es una energía, voy a decir comillas, estática, ¿ya? En la cual nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner un caso, en donde tenemos dos cargas, a lo menos, y estas se repelen, como ya más o menos sabemos. Ahora, si nosotros le sacamos una foto a esto, ¿ya? Así como, ¿ya? Eso, sabemos que estas partículas se quieren movilizar como separándose, ¿ya? Por ende, como estamos sacando una foto y esto es un momento en el tiempo, entonces nosotros sabemos que en esa configuración que estamos mirando hay energía acumulada. Entonces, cuando nosotros las liberemos, estas partículas solitas se van a separar, por así decirlo. Entonces, esa energía se manifiesta como movimiento. A esa energía, a causa de las cargas eléctricas,
se le pone energía potencial eléctrica. Y se le dice potencial porque puede llegar a transformarse en movimiento, por ejemplo, en este caso. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? Sí, ahí hay una integral dando vuelta. ¿Ya? Otro ejemplo también puede ser más interesante. Una energía potencial cualquiera, por ejemplo, voy a pensar en una eléctrica, o sea, en una elástica. Si ustedes tienen un resorte y lo estiran, ¿ya? Y bueno, se sacan una foto, por así decirlo, con el resorte estirado, ustedes saben que el resorte al soltarlo, se va a juntar, o va a tender a juntarse. ¿Sí? Pero mientras está estirado, hay una energía acumulada en el resorte. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando ustedes tienen dos cargas, por lo menos, esas cargas producen un tiraje, ya sea porque se quieren repeler o porque se quieren juntar. ¿Ya? Entonces, esa energía que está como guardada en esta configuración, por así decirlo, en esta foto, recibe el nombre de energía potencial eléctrica. ¿Mejor ahí o no, chiquillos, chiquillas? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿Los demás, las demás? ¿Entendido? Check, check. ¿Sí? Ya, eso conceptualmente hablando, ¿ah? Todavía no nos metemos con tanto cálculo ni ninguna cuestión, pero eso es conceptual. Yo aquí hice miren, esto es una mención, aquí tenemos una pregunta, es como energía necesaria para repeler o atraer. Claro, claro. O sea, es la energía que tenéis, por ejemplo, en una foto, en donde hay varios átomos, por ejemplo, o varias cargas, vamos a nombrarlas así, en donde algunas se están tironeando para juntarse y otras se están repeliendo. Entonces, en el momento que está la foto estática, ya, tú sabes que hay energía acumulada. Pero si echáis a correr el tiempo, estas partículas se van a separar, se van a juntar, etcétera. Va a empezar la dinámica a funcionar. Entonces, nosotros ahí, cuando se muevan, vamos a ver que había energía de por medio. ¿Cachai? Si pueden formar movimiento, ¿por qué no se llama cinética? Ah, muy buena pregunta. Porque estamos en una etapa muy temprana todavía de estudio, Alison. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la parte estática y después nos vamos a meter con la parte dinámica. ¿Ya? Bueno, chiquillos, chiquillas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta diapo que está aquí es una mención, ¿ya? Es una mención a qué. Bueno, fíjense en esto. Cuando una pelota cae, estoy pensando en la Tierra, por así decirlo, ya en una situación relativamente común, una pelota que está rebotando, por así decirlo, ya pensemos que una pelota parte desde una posición inicial alta, o sea, a una cierta altura. Como vimos en parte en mecánica, nosotros sabemos que un objeto que gana altura gana energía potencial gravitatoria. O sea, bueno, no sé, por ejemplo, tengo este lápiz de aquí en mi pantalla. ¿Ya? Si lo levanto hasta cierta altura, gana energía potencial. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando yo lo suelto, esa energía se transforma en movimiento. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, cuando yo suelto una pelotita desde lo alto, voy a ponerla así. Voy a ponerlo con números, ¿ya? Supongamos que tiene 3 joules de energía. ¿Ya? Y llega justo al suelo, o más o menos al suelo. Y en este sector del suelo, esta pelotita tiene, no sé, 0.5 joules. Tiene, comillas, menos energía potencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, si yo quiero saber más o menos cuánta energía ganó o perdió, yo tendría que pensar que tengo que calcular la variación de la energía potencial. Acuérdense que es la energía potencial. Y eso sería energía potencial final, menos energía potencial inicial. Si yo hiciera el cálculo, esta cuestión me daría 0.5 joules menos 3 joules. En estricto rigor, debería darme menos 2.5 joules. Confírmenme si se entendió eso que acabo de hacer. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? O sea, esta pelotita al caer, comillas, le quitaron 2.5 joules de energía potencial. ¿Cierto? Ya. Pero aquí es donde viene hagamos el quiebre conceptual. Fíjense, pregunta para la clase. ¿Quién hizo que esta pelota bajara? Cuando se liberó, por así decirlo, quedó libre. ¿Quién hizo que la pelota bajara? Muy bien, ya saben, la gravedad, la aceleración de gravedad o el campo gravitatorio, como ustedes quieran pensarlo, ¿ya? Pero fíjense, la fuerza de gravedad apunta hacia abajo y además el desplazamiento que tuvo la pelota fue hacia abajo. Entonces, ¿cómo demonios es posible que si una fuerza que va hacia abajo y el desplazamiento que va hacia abajo, y nosotros sabiendo que el trabajo, por ejemplo, es la fuerza por el desplazamiento, delta X, ¿ya? ¿Por qué
me dio negativo. No puede ser. ¿Se entiende la contradicción, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? ¿Que hay un problema aquí en esto? O sea, no debería haber dado negativo, pues, porque la fuerza de gravedad está ayudando a que caiga y el desplazamiento se fue hacia abajo. Entonces, debería haber dado un trabajo o un cambio de energía positivo, porque la están ayudando a caer. No le están quitando energía. ¿Se entiende? O sea, el resultado que yo calculé, que era menos 2,5 joules, es algo impropio, no debería haber dado. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que, insisto, por qué les digo que esto es una mención? Porque yo no voy a hacer este cálculo, ¿ya? Pero para todas las fuerzas conservativas, y esto es algo muy importante, ¿ya? Aquí lo corregimos al tiro, Vicente. Para todas las fuerzas conservativas, muy, muy importante, chiquillos, chiquillas. El trabajo hecho por una fuerza que sea conservativa, en palabras sencillas, ¿qué quiere decir que sea conservativa? Que conserve la energía total o la energía mecánica. La suma de toda la energía se conserva, ¿ya? Y que en principio existen dos, para ustedes, fuerzas que pueden hacer algo así. La fuerza de gravedad, que es una, así que también se le dice conservativa, y también la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace este cálculo y les da negativo, ya, eso es un error. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Arregla, voy a poner esta cuestión súper ordinaria, pero uno arregla el signo diciendo que el trabajo que puede hacer esa fuerza es menos la variación de energía potencial. Y ahí uno arregla el problema del signo. ¿Ya? No les voy a decir por qué, porque obviamente esto es una cuestión que tiene que ver con integrales y cuestiones medias complicadas, pero confíen en mí de que de alguna manera el trabajo hecho por una fuerza conservativa, que puede ser la gravitatoria o puede ser la eléctrica, es menos la variación de la energía potencial. Ya, ahí Melissa tiene un punto, porque claramente aquí vamos a depender de algunos puntos de referencia, porque es la energía que le hace el sistema o es la energía que le hace a alguien por fuera, ¿ya? Eso lo van a trabajar mucho mejor en, bueno, termodinámica, pero en su curso se llama físico-química, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Insisto, de momento es un salto de fe, pero como les digo, créanme que de alguna manera eso es así, ¿ya? A ver qué dice ahí, es que si es hecho por el sistema es positivo. Claro, exacto, exacto. Por eso te digo, ahí vamos a tener un problema de puntos de referencia y cuestiones más complejas, ¿cachai? Pero dejémoslo ahí como de momento, para arreglar el problema del signo y para arreglar algunas cositas extras que estamos ahí, que vamos a encontrar en discordancia, que el trabajo hecho por una fuerza conservativa es menos la variación de energía potencial. ¿Ya? O si lo quieren ver así, bueno, al final va a terminar siendo energía inicial menos energía potencial final. Porque le dio vuelta el signo. ¿Ya? Insisto, pequeño comentario que es relevante porque obviamente aquí metí un gol que probablemente muchos de ustedes vayan a tragárselo tal cual, pero insisto, está validado, confíen en que de alguna manera es algo así. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí otro comentario más. Una fuerza conservativa, ya sabemos que puede ejercer un trabajo sobre un cuerpo que está metido en un campo gravitatorio o eléctrico, y además de eso, precisamente por esta misma cuestión, fíjense, al escribir algo como esto, voy a ponerlo acá, que es lo mismo que esto, menos U final, menos U inicial, eso. Fíjense, en ningún momento nosotros hablamos de qué trayecto tiene que seguir, por ejemplo, el objeto que cae. Basta con una altura inicial y una final, y uno, asunto arreglado, basta con eso, ya podemos saber el trabajo, por ejemplo. Entonces, desde este punto de vista, todas las energías de las cuales nosotros estemos hablando solamente van a depender de dónde partió y dónde terminó. Y eso va a definir fuertemente el trabajo. ¿Ya? Insisto, estas son cosas realmente importantes porque la trayectoria en este contexto no es relevante. ¿Entendido, chiquillos, chiquillas, o no? Por favor, dame feedback ahí. Uf, variables de estado, veo que ya se están metiendo con algunas cuestiones. Sí, en parte sí, hay algunas variables de estado, muy bien. Oye, muy bien, veo que conocen algunas funciones de estado o las variables de estado, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, ¿ya? Y esta energía potencial
bueno, después la vamos a conocer como, bueno, la U precisamente la van a conocer como energía interna. ¿Ya? Entonces, mira, no tenía idea. Voy a tener que hablar con sus profes ahí para ver más o menos cuál de estos conceptos se están trabajando. Pero precisamente no es tal cual, porque estamos viendo una materia totalmente distinta en la termodinámica, pero sí, tiene mucho que ver. ¿Ya? Bueno, entonces me involucro más con esto y sigo. Bueno, no, tranquilidad, sí, lo bueno es súper, o sea, lo bueno es que esta materia es súper entretenida, realmente, miren, las funciones de estado, miren, si bien son complicadas y todo, pero, pucha, no sé, pues imagínense, ustedes cuando están trabajando con química, tienen 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos, o sea, ¿quién quiere calcular las velocidades promedio de esa cantidad de elementos? De hecho, no se puede. Entonces, mejor a calcular 6.022 por 10 elevado a la 23 elementos, o calcular ecuaciones de itinerario, temperaturas, o lo que sea, no, sé, no tengo idea, ¿ya? Mejor agarrar una variable estado y que explique la cuestión macroscópica, ¿ya? Así que es algo interesante. Sí, no se preocupen, si se entiende. Ya, pues, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos esto de acá, y podemos calcular el trabajo de una fuerza eléctrica. Como les digo, estas son diapos superficiales para poder llegar al fin, que es lo que me pidió el profe Jorge que pudiésemos ver, que en realidad son 3 diapos nomás. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos que el trabajo hecho por la fuerza eléctrica debería ser una fuerza, que en este caso va a ser la fuerza eléctrica, multiplicado por un desplazamiento, por así decirlo. Obviamente esto es válido solamente si es que el campo es como les dije al principio, y todo es bonito, todo es lineal. Entonces, vamos a tener que la fuerza eléctrica está dada por la ley de Coulomb, que es lo que está puesto acá, y ese delta R nosotros lo simplificamos como un R, por así decirlo, que es la distancia que separa las partículas en general, ¿ya? Que podría ser esta. ¿Ya? Si uno hace el cálculo, obviamente va a encontrar una pequeña expresión que no es fácil de interpretar, o no rápidamente, que nos da el cómo se calcula el trabajo, o la energía que podría tener, o la energía potencial que podría tener un sistema de dos partículas, en donde Q1 representa la carga 1, que podría ser esta, y Q2, chuta, y Q2 podría ser esta. Ahora, ¿qué es esta energía? ¿Qué cosa estoy calculando con esta cuestión? Ya, eso es la parte como más compleja. Y aquí sigo metiendo goles, insisto, porque esto ya es parte como de física un poco más avanzada, pero ¿qué demonios es esto? ¿De qué energía estamos hablando? Ya, pensemos que esta es una energía de un sistema que compone dos partículas. Partamos por eso. Y lo otro, también muy relevante, y esta es una interpretación un poco tira las mechas, pero funciona, y funciona re bien. Esta sería la energía o el trabajo necesario para traer esta partícula y esta partícula, o la de la otra, la configuración también vale, pero centrémonos en esta, la energía necesaria para traer la partícula positiva desde el infinito y dejarla ahí, y para traer la partícula negativa desde el infinito y dejarla acá. O sea, si ustedes imaginan un universo vacío, completamente vacío, no hay nada, no hay ni una sola partícula ni una cuestión, y de repente, ¡pum!, aparece una partícula en el infinito, que es positiva, ¿ya? Y aparece, ¡pum!, otra partícula en el infinito, en el otro infinito del otro lado, y es negativa. Entonces, si ustedes tienen que traer esa partícula para poder dibujar ese mono que está ahí en pantalla, y después traen la otra para acá, la energía o el trabajo que tienen que hacer para poder configurar eso es lo que está acá. Ups. Ah, eso. Perdón, eso. Y ese es el fin del cuento. Suena falso, pero bueno, sí, la matemática tiene mucho de falso en ese aspecto, pero trabaja bien, describe bien y modela muy bien la realidad. ¿Se entendió más o menos, chiquillos, chiquillas, o no? Me costó llegar acá, pero creo que no. Tenemos dos opciones de interpretarlo. Una puede ser, ¿cómo escribo eso? Bueno, perdón. Miren, podríamos pensar de tres formas distintas. Miren, la primera es pensar que derechamente esto es una ecuación y que viene de la ecuación de trabajo.
el trabajo es energía, entonces en cierta forma, ya, ok, uno se puede tragar esta cuestión. Y nos da que el trabajo ejercido, o el trabajo que tiene esta configuración, de una partícula positiva y una negativa, siempre tienen que haber dos, porque una sola no tiene sentido, ¿ya? Porque una sola no se repele a sí misma y tampoco se atrae a sí misma. Entonces aquí tienen que haber dos o más partículas, ¿ya? Entonces, tenemos un trabajo que puede ser calculado como la fuerza eléctrica por un desplazamiento. ¿Ya? Eso nos da acá una ecuación, que es la constante eléctrica por Q1 por Q2, las dos partículas involucradas, por partido en el R. ¿Ya? Bueno, el trabajo es energía manifestada, Aliso. ¿Cachai? Entonces, para poder hacer un trabajo, tú ocupas energía, entonces son 1 hora. ¿Cachai? Ya, esa es una forma de verlo. Una simple expresión, y esa expresión de acá nos permite calcular, por ejemplo, cuál es la energía que tiene esta configuración, comillas, acumulada. ¿Ya? Porque aquí estas cuestiones se están atrayendo, entonces, de alguna forma hay una energía tensionando. De Nernst. No estoy seguro si es eso. Ah, puede ser. Sí, bueno, también tiene que ver. También tiene que ver. Porque obviamente el potencial electroquímico depende de la energía potencial que tengan las partículas para poder interactuar. Así que claramente aquí hay algo de eso. Pero bueno, no sé, primera visión bien algebraica, ¿ya? La energía que tienen estas cuestiones para poder funcionar. O para poder atraerse, o para poder repelerse, etc. Esa es una interpretación. Otra interpretación, perdón, o sea, hasta aquí, insisto, si lo visualizamos de la primera forma, ¿bien o no tan bien? Perdón. ¿Sí? En resumen, si se atraen el trabajo es negativo, pero si se repelen es positivo. Ya. Sí, sí. Vamos para allá, pero lo primero que quiero que entiendan es que esta expresión calcula una energía casi, voy a decirlo así, interna, como la energía que tiene la configuración, o para atraerse o para repelerse. Eso es lo primero. ¿Ya? Esa es una interpretación que hay que hacer. ¿Ya? De ahí nos metemos con la parte media como de signos y cuestiones. ¿Ya? Segunda interpretación, chiquillos, chiquillas, es que este trabajo, por así decirlo, es la energía que tú necesitas para poder traer esta partícula desde el infinito, por ejemplo, aquí está el infinito, y la trajiste para acá, y esta partícula que está aquí, está acá, en el otro lado infinito, y la pusiste después aquí. ¿Cuánta energía tomó eso? Bueno, esto. ¿Cachai? La energía potencial eléctrica entonces es la que nos da la carga de la partícula. Ya, no necesariamente la carga, una configuración de cargas. Porque acuérdate, si yo tuviese solamente una partícula en el universo, esta, no hay forma de saber si hay energía asociada o no. Porque aquí no hay nadie tensionando, no hay nadie ni tirando, ni atrayendo, ni nada. ¿Cachai? Una partícula en sí misma no se le puede describir el concepto de energía. Profe, ¿me escucha? Escucho. Entonces, eso lo podríamos calcular en base así como a lo que usted se refería como con la célula, donde hay más de una carga presente. Claro. Como para eso nos serviría. Claro, o sea, esto Ah, tiene ya. hartas asociaciones para después, ¿ah? Pero como les digo, lo básico y lo fundamental es lo que me importa que entiendan, que este trabajo, por así decirlo, o esta energía potencial eléctrica que estamos calculando, es la energía necesaria para poder configurar esta cuestión, ¿cachai? Para poder construir este arreglo de partículas. Con eso me basta. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿mejor o no? Son hartas cosas, pero insisto, no, es densa esta cuestión, pero hay veces en que los rangos de tolerancia hay que bajarlo un poquito porque la precisión divina en estos casos no es necesaria. ¿Bien o no? Sí, más o menos. Las cargas, Pedro, pueden estar en cualquier lado. Basta con que estén en el espacio nomás. ¿Ya? Lo único que necesitas es que existan dos o más cargas. ¿Ya? Los demás, chiquillos, chiquillas, ¿cómo vamos? ¿Sí o no tan bien? Porque si es necesario, quizá van a tener que darle un poco más de reflexión, porque realmente es más complejo.
¿Ya? Vamos más. Ya. Voy a avanzar, pero como les digo, vamos a tratar de reforzar un poco el concepto a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Bueno, obviamente, de las cosas que ya hemos podido conversar, miren, ustedes tienen visiones alternativas. ¿Cómo lo colonial? No me quedan... Ah, perfecto. Ya. Aquí tenemos algo. La energía potencial siempre va a estar medida en joules. Así que, como buena energía, pueden medirla en joules o en calorías. ¿Ya? Así que esto va a cuadrar sí o sí. Porque acuérdense que multiplicaron una fuerza por un desplazamiento. ¿Ya? Bueno, y si uno lo quiere escribir en función del campo, acuérdense que la fuerza eléctrica puede ser descrita así, pues acuérdense que el campo era la fuerza eléctrica partida por el Q sub 0, o, lo que es lo mismo, la fuerza eléctrica es el campo multiplicado por una partícula que estamos probando. ¿Ya? Entonces, si uno lo escribe así, bueno, va a quedar algo así. Y esa es otra expresión. Aquí como que uno empieza a hacer malabares matemáticos y la cuestión se describe de varias formas distintas. ¿Ya? Pero ¿por qué conviene harto describirla desde esta forma? Precisamente porque conviene siempre representar más una partícula sola que interactúa con un campo que andar calculando fuerzas por todos lados, que realmente es un trabajo mucho más complejo y demasiado fundamental como para que sea tan práctico. ¿Ya? Y bueno, la otra es esta que ya estamos viendo. Y la variación de las posiciones. Bueno, la variación de las posiciones está encerrada aquí, que en realidad R es el delta R, ¿cachai? Posición final menos posición inicial, que está simplificado en SR. ¿Ya? Bueno, eso por lo menos con la parte como de expresiones. Y esto es lo que quería que llegáramos, porque de alguna manera, esto es lo que me compartió el profe Jorge. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a tener una energía potencial eléctrica que va a estar dada por esto, que es exactamente la misma expresión, y que en parte ya sabemos más o menos de dónde proviene. ¿Ya? Ahora, hay un concepto distinto que también lo ocupamos porque conviene, ¿ya? Conviene harto ocuparlo así, no porque sea una tremenda novedad, sino que por una cuestión de conveniencia, literalmente, que vamos a llamarlo después potencial eléctrico, ¿ya? El potencial eléctrico, vamos a hacer aquí una pequeña salvedad, vamos a volver a esta diapo al tiro. Miren, ¿dónde estoy? Aquí, perdón, me salté esa. Ya, pero, bueno, aquí está un resumen, este es un torpeo. Aquí está. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico, miren, se escribe con la letra B corta y uno le pone un sub algo aludiendo a una partícula o algo que esté siendo influenciado de alguna manera por un campo. ¿Ya? Pero por definición, por así decirlo, el potencial eléctrico se va a entender como la energía potencial eléctrica que esté involucrada en este proceso, en el que sea que vayamos a ver, versus la carga de la partícula involucrada. Ahora, ¿por qué demonios hacemos esto? Acuérdense, para que exista energía potencial tienen que haber dos o más partículas. Y eso es lo que está escondido acá. Cuando ustedes saben que existe un campo, por ejemplo, como este, aquí hay un gol siempre metido, porque esto uno lo escribe como en los ejercicios y aparece en campos de la nada, pero lo que uno está escondiendo aquí es que aquí, por ejemplo, hay una partícula positiva gigante, o un arreglo de partículas positivas que de alguna manera generan nuestro campo uniforme. Por eso les digo, fue importante abordar el principio de esta presentación. Entonces, si se fijan, no es que esta partícula esté sola. Esta partícula está dentro de un campo producido por otras partículas en su exterior. Entonces, energía potencial eléctrica vamos a tener. ¿Cachai? Entonces, la energía que esté involucrada, partida por la carga que en este caso estamos estudiando, va a definir este concepto. Y uno dice, ¿por qué lo inventamos? ¿Para qué lo queremos? Bueno, por una cuestión de conveniencia. ¿Ya? Insisto, es una cuestión de conveniencia porque después los cálculos, este concepto va a ayudar muchísimo a entender por qué las cargas se mueven. Y no solamente porque hay repulsión, sino que porque realmente hay un problema del campo, hay un problema del potencial, perdón, un problema de energías potenciales, y eso va a definir hacia dónde se va a mover una carga. Como les digo, aquí hay muchos goles en esta clase, pero ¿cómo podríamos entenderlo? Bueno, es la energía que hay disponible por unidad de carga. ¿Ya? Eso como en palabras más o menos sencillas. ¿En qué se va a medir el potencial eléctrico? En joules, evidente porque es una energía, dividido en coulombs.
Ahora, esta unidad de medida es tan relevante, es tan importante a lo largo de la historia, que realmente hubo que ponerle otro nombre. Y el joule partido en coulomb recibe el nombre de volt. Ups. ¿Ya? O voltios, si es que quieren ponerlo también. ¿Vale? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Insisto, esto después va a tomar un carácter tremendamente importante, porque el potencial eléctrico es un descriptor del cuánto o cómo se van a mover las cargas. ¿Ya? Hay mucho que reflexionar aquí, hay harto que leer, pero como les digo, espero que en parte se entienda. Fíjense que mientras más energía potencial hay involucrada, más potencial eléctrico vamos a tener. Y mientras más chiquitita es la carga que estamos trabajando, en este caso, mayor potencial va a tener. Sí, pero como les digo, pensemos después en lo práctico, si igual el seminario va a ayudar. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien, más o menos, malito? Mazo, perfecto. Dio un 4, ya, ok. Ya, hay salud, 4-1, ya. Claramente esto cuesta más. ¿Eh? Ya. ¿Los demás, las demás? Están tomando apunte. Ah, claro, después con un ejercicio la cosa va a mejorar, porque obviamente ahí los seminarios van a ayudar harto. Ya. Sí, es difícil imaginarlo. Bueno, esta parte es media abstracta. Ahora, ¿cómo podríamos pensarlo? Miren, aquí yo tengo una especie de analogía para ayudarlos o ayudarlas, ¿ya? Miren, voy a poner una analogía. No es completamente correcto, pero les va a ayudar a entender. Se los puedo, creo, asegurar. Miren, fíjense. Cuando uno tiene un plano inclinado, una masa, voy a ponerlo así, voy a ponerlo aquí, hay que ponerle suelo siempre porque, cacho, si no le dibujan el suelo van a pensar que están locos. La Feña sabe eso, ¿cierto? Tiramos esta talla constantemente en clase. Bueno, en fin. La razón por la que esa masa baja aquí es porque aquí hay una altura grande y acá hay una altura chica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las masas, a causa del, ¿cómo se llama esto? Del campo gravitacional, se mueven desde un potencial o una energía potencial alta a una energía potencial baja. Eso que acabo de decir, ¿se entendió, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Y qué demonios, qué papel juega el potencial eléctrico en todo esto? Es exactamente el mismo. Aquí ustedes podrían decir lo siguiente. No es un plano inclinado, pero es algo parecido. En vez de tener una masa, ustedes tienen una carga positiva. Acá ustedes tienen un potencial alto y acá ustedes tienen un potencial bajo. Las cargas positivas van a ir desde un potencial alto hacia un potencial bajo. ¿Tuvo buena esa analogía o no? ¿Sí o no? ¿Tuvo bueno? ¿Sí? Y de hecho, para que ustedes puedan entender, ya no es necesario alturas. De hecho, ahora podemos extrapolar esta forma de entender. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Un cable. Voy a poner un cable de cobre, un cable eléctrico. ¿Ya? Vamos a decir en este caso, acá tenemos 220 volts y acá tenemos 0 volts. Y si yo pongo una partícula positiva aquí, ¿desde dónde hasta dónde se va a mover? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, chiquillos, chiquillos. De derecha a izquierda, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Muy bien, veo que la mayoría está entendiendo. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, fíjense que aquí no es necesario la altura, lo que necesitan es un potencial. Potencial alto a un potencial bajo, entonces las cargas positivas van a ir de un lado al otro.
¿Ya? Y eso es lo que queremos entender, porque estamos en un curso de electromagnetismo, en un curso de mecánica. Entonces, obviamente, el concepto de potencial funciona muy bien en analogía con el concepto de la altura. Y eso es lo que va a hacer, y aquí creo que esto es algo digno de anotar, el potencial eléctrico, o no el potencial, la diferencia de potenciales es lo que produce el movimiento de las cargas. Tenemos una pregunta. Entonces, ¿es así como se cargan las cosas? ¿Porque tienen menor carga? No, no menor carga, ojo, mayor o menor potencial. ¿Cachai? Y de hecho esto explica muchísimas cosas, porque así como ya empiezan a verlo, fíjense, aquí podría yo tener una placa que estaba llena de átomos, pero al poner una diferencia de potencial aquí, los átomos positivos se van a ir para allá, pues. Entonces acá se va a llenar de electrones, o van a quedar todos pelados por aquí, por así decirlo, y acá nos vamos a llenar de protones. Y eso es lo que precisamente ocurre en una batería. Porque fíjense que si ustedes después sacan estas diferencias de potencial y ustedes cortan el cable, van a tener un montón de protones en exceso acá y un montón de electrones en exceso acá, que si después los comunican a través de un cable eléctrico, van a querer neutralizarse. Entonces, o los electrones viajan para allá o los protones viajan para acá, pero se neutralizan. Y eso produce también un movimiento de carga. Efectivamente, Isabel, siempre las cargas positivas buscan el lado de menor potencial, ¿correcto? Ya, chiquillos, chiquillas, hasta aquí. ¿Entendido o no? ¿Sí? Explicar esta cuestión creí que me iba a doler más, así que de todas maneras quería que esto se concientizara en parte mejor de lo que simplemente los libros muestran. Uso como un campo ordenado, eso se refiere a que las placas tienen las cosas para insertar. Claro, claro, exactamente, las placas generan estos campos, y estos campos generan potenciales, y al generar diferencias de potencial, eso hace que las cargas se muevan. ¿Ya? Ahora, y aquí es donde viene la diapo que esclarece quizá todo, ¿ya? Miren, cuando existen diferencias de potencial, el potencial es una cosa, pero la diferencia de potenciales recibe el nombre de voltaje. ¿Ya? O tensión también lo llaman. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí todo tiene sentido, porque cuando ustedes dicen, ya, tengo 220 volts de voltaje, en realidad no es que tú tenés una sola variante, lo que tú tienes en realidad es una diferencia entre un punto y otro de 220 volts. O sea, tú podrías tener podrías tener 440 volts en un lado, en un punto, y en el otro punto vas a tener 220 y la diferencia total van a ser 220 volts. ¿Cachai? Realmente no importa el qué tan alto sea este valor o el otro. Lo que importa es cómo es su diferencia, porque mientras más grande es la diferencia, más propensas están las cargas a querer moverse. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Bueno, y obviamente eso se mide en volts, por supuesto, porque es una diferencia. ¿Sí? Y eso es un joule partido en coulomb, etc. ¿Sí? ¿Cómo se queman los transformadores y esas cosas? Pero qué buena pregunta, muy buena pregunta, tremenda. ¿Ya? De hecho, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, lo que yo les estoy diciendo ahora, en este contexto, es simplemente el cómo se producen o cómo es posible movilizar cargas, pero no les he hablado del qué es el movimiento de cargas. Entonces, obviamente hay una gran diferencia, y ahí el Seba da en el clavo. De hecho, es súper entretenida esta cuestión, porque la diferencia de potenciales, que ya sabemos que es voltaje, produce el movimiento de cargas. Lo produce, voy a ponerlo aquí. Pero no es el movimiento de cargas. El movimiento de cargas, y aquí, gracias Seba, porque ahí estábamos sincronizados, y de hecho nos pusimos de acuerdo antes de la clase. Bueno, el movimiento de cargas en sí se llama corriente eléctrica.
¿Ya? Entonces, precisamente por eso ahora empiezan a cuadrar algunos cabos, porque ¿por qué queremos entender el potencial? ¿O por qué queremos entender la diferencia de potencial? Bueno, la diferencia de potencial genera los movimientos de cargas. Pero ¿y qué demonios es el movimiento de cargas? Bueno, el movimiento de carga es la corriente eléctrica. Y eso explica tu respuesta, Seba. Porque lo que quema las cosas no es el voltaje, no es la diferencia de potencial, porque eso promueve el movimiento, pero no es el movimiento. Lo que quema las cosas es la corriente. Entonces, este bicho es el que mata, no el voltaje. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿O me quedé pegado? ¿No? ¿Sí? ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Sí, chiquillos, chiquillas o no? Nice, perfecto. Bueno, y aquí nos metemos de lleno, obviamente, en otro concepto que es muy sencillo. Sí, efectivamente, Vicente, lo que produce los daños es la corriente eléctrica y no el voltaje. ¿Ya? De hecho, es bien entretenido saber que, por ejemplo, una corriente eléctrica, y aquí ya nos metemos un poquito más de lleno, una corriente eléctrica de aproximadamente 0.5, ahora les digo la unidad de medida, amperes. Un ampere es un coulomb partido en un segundo. Ojo, acuérdense lo que les dije yo en la primera clase, un coulomb, o 2 coulomb, o 3 coulomb es más o menos la energía, o sea, la carga que tiene un rayo cuando baja. Así que cuando uno tiene 0.5 amperes, para que ustedes sepan y sopesen más o menos esta información, si por el cuerpo humano pasa aproximadamente 0.5 amperes, ustedes entran en paro cardíaco, aproximadamente. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en consideración y más o menos sopesenlo como los órdenes de magnitud. Voy a mirar algunas preguntas aquí. ¿El movimiento de las cargas equilibra los potenciales? Claro, efectivamente, María Paz, porque cuando ya las cargas se movieron de un lado para otro, va a hacer que los potenciales disminuyan, obviamente, o las diferencias disminuyan, porque se va a empezar a llenar de cargas un lado y el otro. Entonces la diferencia final va a terminar siendo cero. A no ser que tengas una bomba que esté generando constantemente una diferencia potencial. Esa bomba se llaman pilas, baterías. ¿Ya? Isabel dice, ¿siempre se estudia el potencial con cargas positivas? Ya, no necesariamente, Isabel. ¿Ya? No necesariamente. Y ahora tengo que poner ese comentario precisamente porque quiero que quede claro ese punto. ¿Ya? Con cualquier tipo de electricidad me imagino que me preguntas por los 0.5 amperes. No, de hecho esto es con corriente alterna. Con corriente directa te morís casi al tiro. Ya, ¿qué tenemos aquí? Mientras mayor es el voltaje, mayor es el movimiento de cargas. Sí, pero ojo, Pedro, porque ahí no siempre vamos a depender de otro parámetro, que es el que viene luego, que es el que depende del material. Porque hay algunos materiales que te dejan pasar la corriente más fácil que otros. ¿Cachai? Entonces, si bien el voltaje te puede ayudar a generar el movimiento, el hecho de que estés construido con un material que a lo mejor se resiste al movimiento de carga, entonces puede hacer que la corriente sea menor, ¿ya? O mayor. Entonces, ya a ver, profe, el voltaje igual está indirectamente relacionado porque produce más movimiento de estas cargas. Sí, efectivamente. O sea, si tú tienes más posibilidad de mover, claro está que si te dejan la libertad, vaya a mover hartas cargas. Pero va a depender del material, como le explica ahí a Pedro. Es por eso que los cargadores piratas descomponen los celulares. Sí, también. Pero ahí hay un problema también con la segunda ley de la termodinámica. Y también un problema con la entropía. Que bueno, los cargadores más o menos inducen mucho ruido dentro del ruido eléctrico, ¿cachai? Que no es una, por así decirlo, una corriente muy continua. Siempre tiene saltos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al agregar o quitar cargas entre medio de los celulares, tú estás disminuyendo el tiempo de vida de una batería, porque la segunda ley de la termodinámica, te lo voy a contar así como bien fácil, María Paz, en ese sentido. La segunda ley de la termodinámica dice que nada es para siempre. Entonces, mientras más ocupas algo, la naturaleza te cobra impuestos, por así decirlo, por convertir energías de cierto tipo en otro tipo. Entonces, al agregar o quitar demasiadas veces cargas a tu celular, vas a hacer que su batería dure mucho menos, porque en estricto rigor nada dura para siempre, pero las cosas duran mucho cuando los procesos son bien limpios. ¿Ya? El voltaje se podía calcular como la corriente eléctrica. Ah, ya. Para allá vamos, Rodrigo. No te preocupes. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, quiero preguntarles si es que se entiende el concepto de corriente. Carga partido en tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Se miden amperes? ¿Todo eso está ok? ¿Ya? ¿Los demás? ¿Las demás, por favor?
Feedback, please. Estoy mirando, estoy mirando. Me falta harta gente acá. Ya, ok. Ya. Un resumen relativamente claro. Diferencia de potencial promueve el movimiento de cargas. ¿Ya? Algo importante. La corriente es el movimiento. ¿Ya? Y resumiendo un poquito, lo que me preguntaba Isabel, es que si yo tengo, por ejemplo, 220 volts acá y tengo 0 volts acá, las partículas positivas van a ir del mayor potencial al menor potencial. Pero las partículas negativas van a ir del menor potencial al mayor potencial. Sí, la candela es de intensidad lumínica, Carlos. ¿Ya? Espero que hasta aquí, comillas, todo bien. ¿Ya? Y no olvidar que este parámetro de acá está directamente relacionado con el concepto de potencial y el concepto de potencial está directamente relacionado con el concepto de energía. ¿Ya? Un volt es joules partido en coulomb. Entonces, delta V es lo que favorece el movimiento de electrones. Correcto, Benja. Correcto. O sea, mientras más grande es el delta V, mayor posibilidad de mover cargas vas a tener. Y queda un equilibrio entre los 220 y los 0 volts. Sí anéis, pero solamente en el caso de que, por ejemplo, el repositorio de potencial que tenías aquí se equipare al repositorio de potencial que tenías acá. Cuando ya, por ejemplo, voy a poner un caso, de alguna forma aquí te quedaron 110 volts y acá se llenó, por así decirlo, de 110 volts, entonces ahí ya no va a haber movimiento de carga porque el delta V es 0. ¿Ya? Y quizá como para comentar un poquito dentro del inicio de la clase, si ustedes tienen un pajarito y está agarrado a un cable, ahí están las patas del pajarito. Esta patita, ¿cuánto voltaje tiene? En principio debería tener 220 volts, ¿cierto? ¿Y la otra patita cuánto tendría? Si está tocando el mismo cable. Muy bien. ¿Y entonces la diferencia cuánto es? My goodness. Creo que eso explica entonces el por qué el pajarito puede sobrevivir sin que le pasen cargas por el cuerpo, ¿cierto? Porque el paso de cargas es corriente. Si levanta una pata muere, no necesariamente, porque aquí va a quedar siempre su cuerpo a 220 volts. Si la pata toca la tierra, que está a 0 volts, ahí está fregado. ¿Cachai? La tierra siempre va a estar a 0 volts. Y si toca dos cables a la vez, perfecto. ¿Qué tendría que pasar con el otro cable, César? Si uno tiene 220. ¿Qué tendría que pasar para que ese pájaro muera? Comillas. Debería tener menor o mayor voltaje. Para que no muera son 220. Muy bien. ¿Cachai? Entonces, toda la gracia de toda esta clase está en la diferencia potencial. Veo que se está entendiendo muy bien, así que tengo confianza porque ya estamos tirando un poco de tallas. Cuando ese momento llega, quiere decir que la materia se está entendiendo. O sea que si me cuelgo un cable agarrado de ambas manos, no muero. No, no debería morir. Claro, tendría que ser una diferencia distinta de 0 para que muera y 0 para que no muera. Oh, sí, pues si se enredan en los cables están muertos. Los cables para no morir deberían tener el mismo potencial, efectivamente, ya sé. Bueno, ahora saben por qué al tocar los dedos con el enchufe, o sea, el enchufe con los dedos, el enchufe con los dedos, les da la corriente, pues, precisamente porque sus zapatos están conectados a tierra, entonces ustedes tienen una diferencia de potencial en el suelo con el dedo, y las cargas van a querer pasar por su cuerpo. ¿Ya? Pero si estuviesen con zapatos de goma, muy gruesos, probablemente no les daría. ¿Ya? Oye, chiquillos, chiquillas, hasta aquí cómo vamos, porque me quedan un par de conceptos y estamos.
No debería pasar nada, Pedro, porque tenemos dos fases distintas de 220. ¿Bien? ¿O no bien, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya. Sí, lo mismo. El generador Van der Graaf tiene que estar aislado. Bueno, ahí ya empezamos con conceptos que son los que teníamos que llegar, así que por lo menos tengo confianza en que están tirando la talla con las cosas que corresponden. Así que eso es bastante bueno. Ya, chiquillos, nos metemos en el tema ya como que había preguntado Pedro hace un rato, que ya, una cosa es tener la diferencia potencial suficiente para movilizar cargas, lo otro también es importante el tema de la corriente, que es el movimiento de las cargas, pero dependemos fuertemente del material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un material que es propenso al movimiento de cargas, vamos a decir que es un material conductor. Cuando tenemos un material que no es propenso al movimiento de cargas, vamos a decir que es un aislante. ¿Ya? Entonces, eso por un lado, como por las propiedades del material. Ahora, otra cosa tremendamente relevante también, chiquillos, chiquillas. ¿Qué cargas son las que se mueven? Y aquí es donde vamos a hacer un primer gran comentario de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está definida para las cargas positivas, no para las negativas. Y aquí es donde esta cuestión se enreda un poco. Sí, por ahí vamos, Seba, pero cuando llegamos a magnetismo nos vamos a meter con esa jaula de Faraday, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, cuando yo les digo que la corriente está definida por carga, el movimiento de cargas positivas, fíjense, voy a ponerlo así, si es que hay cargas positivas moviéndose hacia allá, entonces vamos a definir que la corriente va en la misma dirección que la carga positiva. Pero aquí es donde viene el gran problema. La corriente eléctrica, o la que nosotros conocemos así como de lo cotidiano, lamentablemente está determinada por electrones. Los protones no son los que se mueven. Y hay problemas aquí de inercia, ¿cómo se llaman los materiales? Aislantes y conductores, William. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los electrones son los que definen la corriente eléctrica. No hay de qué. ¿Ya? Y de hecho, precisamente de aquí viene el nombre. Electricidad viene del concepto de electrón. Y por si es que no lo sabían, la palabra electrón es griego, del griego antiguo, y que quiere decir ámbar. Y es precisamente una resina antigua, el ámbar, cuando antiguamente lo frotaban, tenía propiedades eléctricas. ¿Ya? Entonces, el ámbar fue el que dio la primera pista de cómo funcionaba la electricidad para los griegos antiguos. Y quedó así. Entonces, la cuestión es esa, que si nosotros tenemos la corriente eléctrica definida por electrones, y aquí es donde viene lo confuso en parte, si el electrón se mueve para allá, es como mover partículas positivas hacia el otro lado. O sea que si el movimiento del electrón es hacia la izquierda, la corriente eléctrica va a definirse hacia la derecha. Efectivamente, Carlos, con Tales. Tales fue el primero en hablar un poquito de este problema de la electricidad. Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿lo tenemos aquí o no? ¿Cómo es que la corriente eléctrica genera un campo eléctrico? Uf, próximas clases, Rodrigo. Ya, próximas clases. Eso da para todo un día hablando. Entonces, chiquillos, chiquillas, dos conceptos. Primero, conductor y aislante. Conductor propenso al paso de la corriente, aislante no propenso al paso de la corriente, o sea, le dificulta el paso. Ahora, la corriente eléctrica está definida para las cargas positivas, así que se mueve si es que hay cargas positivas hacia un lado, la corriente eléctrica va en esa dirección. Pero los electrones son los que describen la corriente eléctrica, entonces hacia donde se mueve el electrón, de manera contraria va a ir la corriente. ¿Sí? ¿Bien o no tan bien? Necesito su feedback, chiquillos, chiquillas, aquí. Y cómo los conductores son conductores. Ya, con eso terminamos nuestra clase hoy día, Seba, así que... Los demás, chiquillos, chiquillas, ¿todo bien o no? Por favor, denme feedback. Somos como 60 aquí. Yo les dije que eran conceptos bien amplios, habían hartas cuestiones, entonces... Ya, me quedo tranquilo entonces. Miren, ¿cómo hablar un poco? Estos son comentarios, ¿ah? Alison, ahí vamos a meternos en química luego. Son tantas preguntas, veo que están asociando tanta cuestión que en realidad esto daría para horas de conversación. Pero, miren, ¿en qué me puedo quedar? Te dejo tu pregunta pendiente porque en realidad da para más, da para harto más.
¿Tiene que ver algo con los enlaces metálicos? Sí, pero tiene más que ver con los electrones de valencia, que es una de las cosas que vamos a hablar al final de la clase. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos harto que ver con el tema del modelo de Bohr y algunas cosas por el estilo. Pero lo importante es que para poder cuantificar cargas, y esto es el último comentario que les tengo respecto a esta diapo, uno debe definir una sección, que en este caso se puede llamar sección transversal, ¿ya? En donde va a ponerse uno a contar cargas. ¿Ya? Es como ponerse, ya, voy a abrir una puerta dentro del cable, ya, abro la puerta. ¿Cuántos electrones pasaron? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 20.000, no sé, lo que sea. Esos 20.000 pasaron en un tiempo ya de tantos segundos. Contando cuántas cargas pasaron por esa sección transversal en ese cierto tiempo, uno mide la corriente. Esa, por así decirlo, es la forma práctica de hacerlo. ¿Ya? Ahora, como uno cuenta electrones, ya, ese es otro tema. ¿Ya? Pero eso es lo importante, eso es solamente un comentario. ¿Ya? Bueno, es como un caudal, muy bien. Tú tomaste electivo de física, estoy seguro. Sí, es como un caudal de agua. Sí, pero en este caso es un caudal de electrones. Qué desperdicio, maestro. Debería haber estado ahí. ¿Qué habrá pasado con su profe de física? Bueno, creo que puedo responder eso en mi foro interior. O entender cómo a la gente no le apasiona la física, si es lo máximo. Pero bueno, en fin, sigamos. Ya, chiquillos, chiquillas, cosas sencillas también. Otro comentario. El material, como un cable, por ejemplo, en este caso, puede tener irregularidades. Estoy dibujando una cuestión súper absurda, pero miren, es como, dentro podríamos tener irregularidades que pueden hacer que el electrón choque en el camino. Es absurdo en buena parte de lo que les estoy diciendo, ya, o sea, si profes de física así avanzada me miraran haciendo esta cuestión, les sangrarían los ojos, pero es una forma fácil de entender. Cuando un electrón se mete a un material con hartas irregularidades, se dice que este material es más resistente al paso del electrón, por ende es más resistente al paso de la corriente. Y si eso es así, bueno, las propiedades de ese material son medias aislantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando este electrón choca parte de la estructura interna, por así decirlo, de este material, esta cuestión empieza a emitir calor. Chota, no lo voy a poner con Q, porque si no sé nada. Empieza a emitir calor. Entonces, mientras más propiedades como aislantes tenga el material, mayor calor va a disipar ese material por el paso de la corriente. ¿Se entiende bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Sí, no, sí, sí, sí. Ya. Ahora, ¿cómo uno minimiza esa clase de cosas? Cuando uno tiene un material grueso, voy a ponerlo así, el electrón tiene más camino libre para poder pasar. Así que, por así decirlo, a ver, por eso los cables rotos se calientan, ¿no? En parte sí, sí, en parte sí. Pero además de eso, es precisamente porque está corriendo mucha corriente por ellos, ¿ya? Bueno, sí, pues aquí vamos directo a los circuitos. Pues. Entonces, la forma de minimizar ese efecto de pérdidas por choques, el A es la sección transversal, por si acaso, ¿ya? La forma de minimizar esos choques es aumentando el grosor del cable o haciéndolo más cortito. Porque si es más corto, menos posibilidades de choque. ¿Entendido lo que acabo de decir o no, chiquillos, chiquillas? Más grueso o más corto disminuyen la probabilidad de choque, por ende se disipa menos calor. O, por así decirlo, el material opone menos resistencia a que el electrón choque. Sección transversal o área. ¿Se entendió o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 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 Perfecto. Y en casos opuestos, o sea, cuando tenemos voy a poner un cable, porque es fácil de ver, un cable muy delgado, no lo voy a dibujar tan largo, un cable muy delgado en comparación al original, ¿ya? El electrón va a tener alta probabilidad de choque, entonces este material va a ofrecer más resistencia al paso de esa corriente. ¿Y de qué forma también podemos aumentar esa capacidad de chocar, o la capacidad de choque, por así decirlo, interno? Bueno, podéis tener algo muy delgado, o un cable o un material muy largo. ¿Cachai? Porque al ser más largo es altamente probable que el electrón choque en el camino. ¿Cachai? Entonces,
tienen dos formas de poder hacer o un material más aislante o más resistente al paso de la corriente, o hacerlo menos resistente. O, bueno, creo que se entiende la analogía. ¿Por qué la fórmula de corriente no contempla el área, el cable y el conducto? Muy buena pregunta. Mira, en parte está como escondido, ¿cachai? Porque el área, por así decirlo, lo engloba el concepto que vamos a ver ahora. Exactamente, y bueno, ahí apoyo lo mismo, ¿cachai? Que es el concepto que viene acá, y que es el concepto de resistencia. Aquí, este. Organicé mal aquí las diapos, pero como les digo, son complementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resistencia eléctrica es la que engloba el problema del área y el problema del largo, ¿cachai? Porque a fin de cuentas la corriente es como una especie de concepto fundamental en donde solamente cuentas la carga nomás. ¿Cuánta carga pasó en un cierto tiempo? Ahora, ¿de qué depende eso? Bueno, no sé, del material, pero eso está todo metido en este concepto que vamos a llamar resistencia. Se agrega un aislante al cable para mantener ese flujo constante. Ah, mira, Nicolás, ahí en ese caso el recubrimiento que tienen los cables en general es más por seguridad, porque así tú los puedes manipular con la mano sin necesidad de que te pase la corriente por el cuerpo. ¿Cachai? Entonces tú tienes un conductor en la parte interna y un aislante en la parte externa. ¿Ya? Y aquí va, bueno, aquí aclaro un poco la de la pregunta de la Isabel. Esto no es una P en todo caso, Isabel, ¿ya? Esto de acá es la letra Rho. ¿Murió Van Halen? Ay, oh, chuta, ya no me voy a distraer, espérense. Ya, perdón. Después voy a ir a llorar. Miren, esa de acá es un Rho, la letra griega Rho, y se llama, como dice ahí Carlos, efectivamente, la resistividad del material. Aquí está la parte de ustedes, porque, miren, la parte física es como describir esto, que es la ecuación, pero la resistividad del material habla del material, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo pasar corriente a través de una madera que pasar corriente a través del cobre, ¿cachai? Entonces, todos esos parámetros místicos que dependen de la química, dependen de la estructura sólida del material, de un montón de variables extrañas ahí, están metidas en el concepto de resistividad, ¿ya? Y bueno, como para poder cerrar y terminar esto, la resistencia se va a medir en ohms. Se pone con el símbolo omega, ¿ya? Y al tiro voy con sus preguntas. La resistividad, precisamente para poder cuadrar esto, porque acuérdense que si esto es el largo se mide en metros, y el área se va a medir en metros cuadrados, así que les va a quedar partido en metros, no más, algo. El Rho, o la resistividad, debería estar medida en ohms por metro, para simplificar esos dos, que son estos de acá. Este con el metro que va a quedar acá abajo. ¿Ya? Bueno, ¿qué les dice la resistividad? Les dice qué tan propenso es el material a ser resistente al paso de la corriente. ¿Ya? Voy a responder algunas consultas entonces aquí. También la misma mecánica de visto. ¿En serio? ¿La vieron? Ya, la resistividad es alta para los, baja para los conductores y alta para los aislantes. César aquí dice, teóricamente podría ocupar madera como conductor si tengo el potencial correcto. Mira, César, aquí en esta parte yo te podría decir todos los materiales, porque tienen propiedades eléctricas, ya que tienen átomos, todos podrían transformarse en algún punto en conductores. Todos, de alguna manera. ¿Cachai? Por ejemplo, el aire es un tremendo aislante, muy, muy bueno, pero cuando hay grandes diferencias de potencial entre las nubes de arriba y en la tierra de abajo, pucha, por muy buen aislante que sea, el rayo cae fijo, ¿cachai? Y se convierte en conductor. De hecho, la forma que tiene el rayo es cómo la diferencia de potencial fractura, ¿cachai? Fractura la posibilidad de resistir del aire al paso de la corriente. Entonces, cuando el rayo empieza a bajar, se notan esos como ramas que de repente se abren y que son los puntos débiles, por así decirlo, del aire. ¿Cachai? Sí, tal cual, Isabel. Mayor resistencia en los materiales aislantes. La resistividad es mayor en los aislantes y menor en los conductores. ¿Y la madera no se quemaría? Sí, pues se podría quemar. ¿Sí? Se podría quemar. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas,
Concepto de resistencia. ¿Entendido o no? ¿Sí o no? Como les dije, son hartos conceptos hoy día, pero... ¿Sí? Ha tomado harto tiempo, ¿eh? Me ha tomado mucho rato, pero realmente quería que quedara más o menos claro toda esta cuestión. Hoy día no vamos a realizar un ejercicio porque de hecho no me lo compartieron. Así que confío en que la parte teórica va a quedar bien, pero en seminario le vamos a dar duro al tema de la ejercitación. Ya. ¿Y qué más me va quedando, chiquillos, chiquillas? Bueno, esto es clásico. El señor Ohm se puso a estudiar un circuito básico en donde se mezclaban las tres grandes definiciones que les he mostrado hoy día. Diferencia de potencial, que aquí en este caso lo llaman V nomás, pero es un voltaje, ¿ya? Es una tensión. La corriente, que se mide en amperes, y la resistencia. Hay un claro vínculo entre esas tres cuestiones. Y bueno, el circuito de Ohm, ¿qué es esto de acá? Bueno, ¿qué demonios es esta cuestión de acá? Esto es lo que promueve la diferencia de potencial. Hacia acá se mueve la corriente. Después vamos a entrar en detalles así como de simbología y cuestiones, pero hacia allá se mueve la corriente, esa corriente va a pasar por la resistencia, se va a meter por aquí, y bueno, va a completar el circuito. Entonces por acá pasa una cierta corriente, por el cable, y por la resistencia también va a pasar algo. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que este señor, el señor Ohm, se le ocurrió estudiar muchos materiales, y como era fácil cambiar el voltaje, ¿ya? Como era fácil cambiar el voltaje, él podía medir el voltaje que le entregaba a las cuestiones y registrar la corriente que pasaba por los materiales que estaba probando. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este gallo se dio cuenta de que al aumentar el voltaje, aumentaba la corriente, y que es algo que nosotros deberíamos esperar, ¿ya? Pero lo entretenido es que aumentaban como linealmente. No todas las cosas aumentan lineal, y precisamente eso es lo que a él le dio una pista. Los materiales que él probó tenían distintas características y generaban distintas líneas. Y eso explicaba de alguna forma cómo eran sus resistencias. Por ejemplo, en este caso de acá, en la línea azul, si yo aumento el voltaje, aumenta, voy a poner un caso, aumenta una cierta cantidad, comillas, aumento el voltaje aquí, se va a aumentar una cierta cantidad la corriente que pasa por el cable, o por el material, que puede ser una papa, una lechuga, no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Pero fíjense que acá la variación de voltaje es más chiquitita, pero la corriente que pasa por ese material es más grande, por el ancho de esta raya que está aquí. Entonces, si se fijan, en este gráfico, una pendiente, comillas, baja, quiere decir que pequeñas variaciones de voltaje producen grandes corrientes. O sea, este gallo de acá, este de abajo, debe ser una especie de conductor. O, en el, comillas, en el caso más extremo, o menos extremo, perdón, podría ser alguien con baja resistencia, porque a pequeños cambios le pasa gran corriente. En cambio, el de arriba, ustedes necesitan un cambio de voltaje mayor para poder generar casi la misma cantidad de corriente. Entonces, este tipo debe ser como más aislante, por así decirlo. ¿Sí? En ambos casos son directamente proporcionales, Isabel. En ambos casos, porque pasan por el origen. Pero si te fijas, uno tiene pendiente más grande que otra. Entonces, en este caso, si es que ya el análisis es relativamente claro, este tiene una baja resistencia, porque le deja pasar con pequeñas variaciones de voltaje, genera grandes corrientes por él, pero este de acá tendría una gran resistencia porque, a comillas, mayores diferencias de voltaje, la cantidad de corriente que pasa por este elemento no es tan grande en comparación al otro. Entonces, lo que habla de este gráfico es que la pendiente determina la resistencia. Más pendiente, más resistencia. Menos pendiente, menos resistencia. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? En la silla que está sonando. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Este gráfico es importante, ¿eh? Porque lo más probable es que vaya a estar involucrado con el próximo laboratorio que vamos a tener. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Bueno, ¿y cómo se reduce todo? Bueno, el tío Ohm resumió todo en esto. Que, como bien decía Isabel, son directamente proporcionales, entonces lo único que va a variar es la resistencia en cada uno de los casos, pero aquí claramente hay una especie de ley. Entonces, bueno, yo le digo siempre apréndansela por vir, que esta de acá es la ley de Ohm, se le conoce como ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, les está diciendo que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y viceversa,
Y esta es una constante de proporcionalidad, que depende del material, que en palabras sencillas es la pendiente. ¿Ya? Entonces, voltaje, volts, es igual a la cantidad de amperes o corriente que pasan por un cierto sector, por la resistencia que se mide en ohms. ¿Ya? Así que si lo quieren ver así, los ohms serían el voltaje o los volts partido por la cantidad de amperes. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Me estoy jugando la vida aquí, ¿eh? Estoy quedando difónico. ¿En serio? Tienes que compartirme la llena. Bueno, aquí tenemos más o menos algo de claridad, fíjense. Aquí hay alguien tirando las cargas para arriba, que es lo que decíamos hace un rato, como que le entrega potencial. ¿Cachai? Aquí hay una batería, una bomba. Entonces, cuando estos ya se encuentran a un mayor potencial, bueno, ¿qué es lo que pasa? Quieren bajar, pues. Quieren irse a la parte donde hay menor potencial. Pero mientras están bajando, ocupamos algún artefacto para poder echarlo a andar a causa de que las partículas quieren moverse para allá, pues. Ahí le sacamos, por así decirlo, la energía. Entonces, ese concepto es el concepto que vamos a llamar después resistencia. ¿Ya? Y ahí está todo. ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Todo clarito? Ya. Uf. Y ahí me queda dos comentarios más y con esto estamos listos, chiquillos, chiquillas. Ya, porque ha sido harto. Me imagino que están cansados, están cansadas, así que yo también. Era harta materia, así que confío en que en cierta forma, no sé si tienen alguna duda más, alguna consulta. Han tenido harta duda igual, pero parece que no. Parece que no. Ya, mi último comentario. Este es un concepto que en principio deberíamos haber visto en mecánica, pero no da el programa en verdad para eso, así que tuvimos que cortarlo. Es el concepto de potencia. ¿Ya? Ojo con eso, no es lo mismo que presión, no es variable estado, así que ojo con eso. Potencia. La potencia se va a entender como el trabajo realizado partido en un cierto tiempo. ¿Ya? Y bueno, el trabajo, como ustedes bien ya saben, vamos a analizar un poquito las unidades de medida. La potencia va a ser joules, por ser un trabajo, dividido en un tiempo, joules partido en segundo. Y esto es un clásico también, o una clásica unidad de medida que se usa bastante, que es el watt. O los watts, ¿ya? Del jugo. Entonces, bueno, ¿para qué sirve este concepto? Insisto, es casi un comentario esto. Este concepto les va a ayudar a entender cuánta energía se utiliza en un cierto tiempo, por algún artefacto electrónico o por alguna situación física que involucre, por ejemplo, una energía o un trabajo realizado en un cierto tiempo. ¿Ya? Eso en palabras sencillas, no quiero entrar en analogías porque en realidad, o sea, no es que les vaya a complicar más la vida, pero tenemos poco tiempo. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Por lo menos con este concepto, chiquillos, chiquillas. ¿Sí? 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 Ya. No sé, como una especie de analogía también que puedo así mencionar rápidamente que se me ocurrió recién. Ya, creo, bueno, en verdad me acordé. Quizá la Feña se acuerda un poco de esto, pero, por ejemplo, la razón por la que nosotros no subimos de un primer piso a un segundo piso instantáneamente, bueno, uno dice, chuta, pero porque no podemos, porque biológicamente estamos jodidos, no sé, etcétera, lo que sea, como ustedes quieran argumentar. Pero no es tan así, pues, porque en realidad si un humano tiene la posibilidad de que con un plato de comida, no sé, pues, con un té a lo pobre, podéis subir, no sé, casi un cerro, ¿cachai? Sin tener que comer casi de nuevo, tomando pura agüita nomás. Entonces, tenéis la energía suficiente para poder subir de un piso a otro. El problema está en esto. No lo puedes hacer en el tiempo en que quieras. ¿Sí? Entonces, la razón por la que tú no puedes subir al segundo piso prácticamente de manera instantánea o de un salto es precisamente porque nuestro problema está con la potencia. Y por esa razón inventamos los escalones. Los escalones de una escalera tienen la potencia suficiente para que nosotros podamos entregar la energía en el tiempo que corresponde. ¿Cachai? Porque si no, en realidad, si fuese por el... ahí se acordó, muy bien. Fue una bonita clase, esa me acuerdo. ¿Ya?
¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Entonces, a eso aludo. O sea, si nosotros tuviésemos potencia ilimitada, probablemente nos pegaríamos un salto y llegamos al segundo piso. Pero si no, tenemos que limitarnos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la energía utilizada en un cierto tiempo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con la parte eléctrica? Bueno, muy sencillo, ¿eh? Porque la potencia eléctrica puede ser calculada como la corriente por el voltaje. ¿Ya? Si ustedes hacen el cálculo, fíjense aquí, nosotros tenemos Coulomb partido en segundo, voy a poner así rapidito el cálculo, por el volt, que era Joules partido en Coulomb. Y pueden revisar los apuntes. Se simplifican los Coulomb y les quedan Joules partido por segundo, que es potencia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la primera idea. Esto después se va a llamar el efecto Joule y un montón de cuestiones más, pero lo importante es que sepan que la potencia eléctrica de algo se calcula como I por V, ¿ya? O PIB, si es que quieren, Producto Interno Bruto mal escrito, ¿ya? No sé, ustedes ahí inventan la mnemotecnia que les plazca, ¿ya? No sé, hay eso. Otra analogía, y obviamente si es que ustedes la mezclan con la ley de Ohm, acuérdense, VIR, ¿ya? El voltaje lo pueden poner acá, y les va a dar I cuadrado por R, que es esta expresión de acá, o si es que quieren, reemplazan el I acá y les va a dar esto. ¿Ya? Sí, tal cual. ¿Ya? Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es como, no sé, amasamiento matemático nomás. No hay mucha magia en toda esta cuestión, lo que importa realmente son las interpretaciones, así que eso lo vamos a ver después en los ejercicios. ¿Ya? Son fórmulas y fórmulas estas cuestiones. ¿Ya? Y esto es lo que quería el profe Jorge que yo les mostrara, porque en realidad, delta V que era potencial, o sea, diferencia potencial, o sea, voltaje. Es el mismo V que habíamos visto hace un rato, pero el que promovía el movimiento de las cargas. ¿Ya? Bueno, creo que ya están facultados y facultadas de poder entender estos diagramas. ¿Ya? Bueno, el profe Jorge me compartió esto para poder llegar aquí. Bueno, como verán, era harto, como va a poder mencionar. Tenemos la intensidad corriente, diferencia de potencial, voltaje, la resistencia, en ohms, voltaje partido por corriente también. La ley de Ohm, check. El efecto Joule, que en realidad es el cálculo de la potencia medido en watts, y el comportamiento de la resistencia dependiendo del largo y el ancho de un cable. Eso era Rho, donde Rho es la resistividad, que está puesto aquí. ¿Ya? Y bueno, como complemento, es evidente, hay un concepto que es el de conductividad, que es 1 partido en Rho. Así que es evidente, porque, o sea, mientras más resistente sea un material, más aislante es, pues. Entonces menos conductor. ¿Cachai? Entonces la conductividad es la inversa, o perdón, el recíproco de la resistividad. ¿Ya? Claro, en general, Isabel, la resistividad, en general, es como un dato. ¿Ya? Y en el caso de que no lo sea, probablemente te van a dar la resistencia de algo, el largo y el ancho para poder calcular ese parámetro. ¿Cachai? Pero siempre va a estar ligado a esta expresión. En general no hay otro. ¿Ya? Y aquí, con esto cierro, chiquillos, chiquillas, porque aquí estamos listos. Costó, pero ya igual me tomé mucho tiempo, pero en realidad eran muchos conceptos, mucho. Ya, bueno, ¿y cómo explicamos? Y aquí venía, no me acuerdo quién me hizo esta pregunta, pero estaba bien al principio. Y me dijeron, ya, pues entonces, ¿qué es lo que hace a un material más conductor o menos conductor? Aquí nos metemos ya en la parte como más química. Esta teoría, que es la teoría que se llama teoría de orbitales moleculares, o la teoría de bandas también, es válida solo para sólidos, ¿ya? Por si acaso. Así que cuando se metan con cuestiones fluidas, esta lecera no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque para sólidos, los sólidos los vamos a entender como estructuras cristalinas, o sea, en donde los átomos están ordenados, todos bonitos, ¿ya? Bonitos y gorditos todos, porque en realidad, cuando las cuestiones se están moviendo para todos lados, la física es de otro tipo, ya es mucho más compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los átomos forman estructuras cristalinas, sus electrones, alrededor de ellos, forman distintas capas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tenías un arreglo en un cable, por así decirlo? Voy a ponerlo de otro color. Estoy acá. Bueno, en este sector de acá,
se puede producir una especie de solapamiento de electrones. ¿Cachai? Aquí pueden haber algunos electrones de más, ¿cachai? Y que tienen ciertas propiedades. Pero también acá se forma otra capa de electrones y así sucesivamente. Ya estoy explicándolo así como bien superficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, chiquillos, chiquillas? Que estas bandas de acá, estas bandas de movimiento de cargas, producen la conductividad de alguna manera. Los átomos que tienen las valencias, por así decirlo, o no voy a tirar por ese lado. Los electrones que se quedaron en los niveles de energía, por así decirlo, un poquito más bajos, o que están en un estado lleno, por así decirlo, se encuentran en una banda que se van a llamar la banda de valencia. La banda de valencia no interactúa fuertemente con la parte exterior, como para que los electrones salgan volando o tengan gran movilidad, por así decirlo. La parte de afuera es la mayor movilidad. En cambio, las bandas de más arriba, por así decirlo, se forman una banda, como esta de acá, que es una banda que la vamos a llamar la banda de conducción. ¿Ya? Entonces, la banda de conducción es la que explica el por qué, de alguna manera, ciertos materiales son más conductores que otros. ¿Qué es lo que importa de toda esta cuestión? Aquí, como ustedes bien ven, hay una diferencia entre la energía de la banda de valencia versus la energía de la banda de conducción. Cuando estas bandas se solapan, por así decirlo, la banda de conducción, la voy a dibujar aquí con azul, se solapa a la banda de valencia, entonces hay ciertos electrones o ciertas partículas que pasan a la banda externa. Y al tener gran cantidad de esos electrones, entonces se dice que ese material es conductor. En cambio, si las bandas están tremendamente separadas, los electrones que se encuentran en la banda de valencia, que en general son hartos, les cuesta mucho saltar a la banda de conducción. Y eso hace que el material sea más aislante. Entonces, no sé si se fijan, mientras más grande es la diferencia de energías, más aislante es el material. Y en cambio, mientras más juntas están las bandas, por así decirlo, las bandas energéticas, más conductor es el material. Ahora, hay un estado intermedio, que es como una especie de estado como medio de transición, que no sabéis si es que están juntas o no, ¿ya? Y en ese caso se le va a llamar como una banda, bueno, no es una banda, en ese caso el material se va a comportar como un semiconductor, que de repente es conductor y de repente no. ¿Y cómo saber cuándo sí y cuándo no? Bueno, cuando le aumentan la temperatura a ese material, entonces ese material se vuelve conductor, porque al aumentar la temperatura, muchos electrones pasan a la banda de conducción. Entonces, y si le bajan la temperatura, se vuelve aislante. ¿Ya? Y eso, por lo menos, es lo que yo tenía que comentarles respecto de la teoría de bandas. ¿Cómo funcionan los superconductores? Ya, los superconductores son más complicados, pero el superconductor es un material que ofrece prácticamente resistencia cero al paso de la corriente. ¿Cachai? ¿Y por qué funciona así? Bueno, hay propiedades químicas de por medio, ¿eh? Pero principalmente tiene que ver porque el electrón pasa colado, por así decirlo. Pero siempre tiene que ser a bajas temperaturas. Hay algunos superconductores a temperaturas un poco altas, ¿eh? Pero de hecho en eso está trabajando la física hoy día. Pero son conductores que a bajas temperaturas tienen prácticamente resistencia cero. El grafeno tiene una excelente superconductividad. Pero eso, chiquillos, chiquillas, no sé si hay consultas, si hay dudas. Todo extenso en esta clase, pero creo que terminé. Bueno, ya saben por qué los pajaritos no mueren cuando tocan los cables. Así que, misión cumplida. Bueno, ahí ustedes les voy a compartir ese PDF para que puedan responder después. ¿Ya? Este es para el seminario y ahí está. ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? No sé si bueno, claramente me tomé mucho tiempo, pero... ¿A comer o no? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Mil disculpas por el exceso, pero saben que no me imaginé de ninguna otra forma el pasar esta materia así como distinto. No sé si fue necesario, o absolutamente necesario, pero realmente no tenía idea de cómo pasar tantas de estas cuestiones como en tan poco tiempo. Igual nos quedó como 20 minutos, así que... Ya, perfecto. Bueno, les recomiendo echar una miradita al ¿cómo se llama esto? Al Serway. El Serway explica bastante bien el tema de la densidad. O sea, de la densidad, me quedé con todo el comentario, de la energía potencial eléctrica. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, ¿eh?